el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, o como Diálogos Educativos, o como la revista electrónica Adelante con la Educación, todas la han cuestionado, precisamente por tratar de decir, es que los maestros son malos. Y yo digo, bueno, sí, a lo mejor tienen problemas, pero hay muchas otras cosas. Y lo menciono porque nosotros ya teníamos una tradición muy importante de carácter pedagógico, la perdimos. Y ahí es donde yo creo la pregunta que te hacían, bueno, ¿cómo es que una persona como Héctor Melesio Cuen, el rector, con buenos resultados, tiene vínculos con una persona con el Bester? Yo siempre respondo lo mismo. Dije, yo tuve una muy buena relación con el Bester. Y ella lo ha expresado de mí como yo lo he expresado. Ella no dejo de reconocer que el sindicato haya cometido errores ni que haya tenido prácticas muy equivocadas, obviamente, hay que decirlo, como el que tú te ves la impuntualidad, la informalidad, etcétera. Pero eso no tiene por qué hacerlo. Sí, pero yo, por ejemplo, yo he vivido momentos en que han sido buenos y que he visto acciones del Bester Gordillo buenas. Yo recuerdo un 2008, 15 de mayo, Día del Maestro, en el Palacio Nacional, cuando ella firmó junto con el presidente Felipe Calderón Hinojosa lo que tiene que ver la Alianza por la Calidad Educativa. Y me tocó también convivir con ella en aquel tiempo cuando impulsó que realmente las plazas para maestros se hiciera una competencia por oposición, para evitar lo que es ahora, para evitar que entraran maestros por clientelismo político, que todavía sean situaciones de esa naturaleza aquí en México. Y me tocó también, hay que recordar que en 1999 Cedillo Ponce de León impulsó la reforma hacendaria fiscal, no dio los votos suficientes el PAN para que se aprobara, y Fox en el 2003 la propuso también, el PRI no dio los votos suficientes para que se aprobara, pero el Bester estaba de acuerdo en la reforma hacendaria fiscal y le expulsaron del PRI. Sí, claro. Entonces, ahí también tiene el lado bueno la maestra, que habría que discutirlo y ponerlo sobre la mesa. Yo te voy a decir lo que han sido los 20 años del Bester en el campo de la educación. Yo la conozco desde antes. En primer lugar, los salarios de los maestros llegaron por primera vez en la gestión a tener el nivel de lo que se conoce como el salario profesional, 4 salarios y medio promedios. Número 1. Número 2, el Congreso Educativo de Tepic, donde ella fue ya electa formalmente, hizo el primer planteamiento de la reforma que se iba a convertir en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Correcto. En 1992. En tercer lugar, aceptó la federalización, como se le denomina a la descentralización que nosotros tenemos, aún con el riesgo de que el sindicato pudiera ser fragmentado, porque en opinión, yo hasta tengo libros escritos sobre eso, en opinión de algunos era para fragmentar al sindicato. Pero ahí te va lo más importante, que es precisamente lo que la gente olvida. Por eso a mí me interesa mucho la invitación que me hicieron para ver esa película y comentarla. Ya la vi 3 veces. Porque se forma la Fundación CENTE para la Cultura del Maestro. Sí. Y esa Fundación CENTE para la Cultura del Maestro en 1993-94 organiza el más importante de los eventos académicos que se tienen, con los mejores investigadores, que ahorita siguen viniendo porque Fernando los volvió a invitar en estos seminarios internacionales, que la próxima semana hay otro sobre secundaria. Mucha investigación educativa. Gracias. Mira, te lo puedo decir, a todos los conocí, estaba ahí Silvia Smelter, estaba María Ibarrola, estaba Pablo Latapí, estaba Carlos, todos discutiendo los temas que venían con la reforma que se había aprobado y que el sindicato había firmado. Pero eso no es todo. Además de eso viene lo más importante, que es la carrera magisterial y la revaloración social del magisterio. Pero si un sindicato tuviera intención únicamente de bloquear la educación, pues no aceptaría una reforma que viene curricularmente tan radical como pasar de las áreas a las asignaturas. Entonces, son muchas cosas. El problema ahí es de otra naturaleza. El problema a lo mejor es quizá político. Yo en alguna ocasión dije, ¿cómo ves estos 20 años? Me preguntaron.
Muy bien, le dije, gremialmente creo que el sindicato ha avanzado como ninguno. Quizás el otro que se le acerca pues es el de Teléfonos de México. Pero mire usted qué pasó con Hernández. Sigue ahí. Hasta ahora ha anunciado su retiro, pero ya tiene más de 25 años, cuando sustituyó a Salustio, me acuerdo. Luego le dije, desde el punto de vista político, bueno, pues una organización gremial que todavía se da la posibilidad de crear un partido político o a través de ahí iniciarlo, pero que antes creó, y eso es la que la gente se le olvida mucho, un comité político para abrirse a todas las candidaturas y hablar con confianza, como se acostumbraba a hacer, no sé si ahora lo vayan a hacer. Para mí me tocó llegar a reunirme con todos los 52, 53 secretarios generales, con la entonces secretaria general, y platicar de los asuntos. Yo no iba a cuestiones políticas, iba a cuestiones pedagógicas, educativas, pero los candidatos a la presidencia, los candidatos a diferentes posiciones, iban al comité político que tiene el sindicato. Decía, gremialmente se avanzó, políticamente se avanzó, probablemente haya retrocesos en materia de educación. Le dije, pero eso no son culpa de una organización que está... Porque yo soy sindicalista, yo fundé un sindicato en la UAM. Claro, a veces te arrepientes porque luego no sabes ni qué creas, ¿no? Pero es normal porque... Pero a eso es lo que yo me refería. Yo, por ejemplo, creo mucho en los sindicatos, creo mucho en el sindicalismo, pero siempre y cuando haya productividad. Esto es bien importante y es parte de lo que se tiene que impulsar. Creo que en la educación aquí en México tenemos que convencer nosotros al gobierno que la educación, que el gasto, que tienen dinero, no lo consideran así como un gasto, sino como una inversión, no, como una inversión, que es necesario en estos momentos preparar el personal necesario para poder que haya desarrollo en México. Hay que apostarle a la educación. Sin embargo, aquí si no le apostamos a la educación, en México va a seguir igual. Yo a veces me asombro de esta encuesta que acabo de ver, de la encuesta nacional de la juventud, donde jóvenes entre 12 y 29 años, hay 36,5 millones de mexicanos, y en donde 7,800,000 están estudiando, están trabajando. Nosotros tenemos los ninis tenemos que trabajar para generar más empleos, tenemos que evitar tanta deserción escolar. La deserción escolar tiene como consecuencia tanto rezago educativo. La gente que no sabe leer ni escribir, andamos arriba de 5 millones de mexicanos. Hay alrededor de 10 millones que no terminaron su primaria, 16 millones que no terminaron su secundaria. De tal manera que hay mucho por hacer. Tenemos un promedio de escolaridad que no llega a secundaria. Sin embargo, nosotros estamos compitiendo en estos momentos contra Estados Unidos y Canadá en un tratado que se firmó hace 18 años, el Tratado de Libre Comercio, y ellos nos llevan una gran ventaja en educación. Tanto la cobertura en el nivel superior, ellos andan arriba del 80, nosotros andamos en el 32. Si hablamos de escolaridad, ellos tienen más de 13 años, nosotros no llegamos a secundaria, y para poder competir tenemos que estar parejos. ¿Y por qué nos comparamos con ellos? Porque contra ellos estamos compitiendo. No, y son socios. Sí, los tratados. El sistema educativo mexicano, tenemos que hacer reformas de fondo. Yo, por ejemplo, como candidato hoy al Senado de la República, yo no únicamente estoy pensando en la reforma educativa, sino que haya dinero para dicha reforma, y es por ello que estamos poniendo sobre la mesa la reforma hacendaria fiscal, la propia reforma, la reforma energética, y desde luego la reforma laboral es bien importante en esos momentos y que se vincula mucho con la cuestión educativa. Entonces es parte de lo que tenemos que impulsar, pero la educación fundamental, pero educación que dé resultados, educación que tenga que ver que haya una verdadera movilidad de la gente que no tiene recursos económicos en estos momentos para poder escalar socialmente. Yo soy un convencido que el mejor igualador social es la educación. Sí. No, ahora yo te voy a dar un consejo. Cuando llegues a ser candidato a la presidencia, no vais a decir que vas a ser el presidente de la educación, o el presidente del empleo, o el presidente del bienestar familiar, porque ya viste, ni el bienestar de la familia, ni la educación, ni el empleo. No, está tremendo.